Buenas noches, Jorge. En esta ocasión te voy a hablar sobre el sistema de distribución eléctrica en Perú. Mi nombre es Dyson Alexander Turbopequeño, soy alumno de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana y curso la carrera de Ingeniería de Energías. Bueno, entonces, un sistema de distribución eléctrica es una serie de circuitos eléctricos que suministran energía en la proporción adecuada a domicilios, comercios y plantas industriales. Bueno, independientemente del tamaño de la aplicación, el objetivo final es universal, ya que en sí es el suministro económico y seguro de energía eléctrica adecuada. Bueno, en general, la generación de energía eléctrica consiste en transformar alguna clase de energía, ya sea química, cinética, térmica, nuclear o solar, entre otras de energía, en energía eléctrica. Y para tener el sistema de distribución, tenemos que entender que se tiene que entender que el flujo de electricidad desde su generación hasta su uso final. Entonces, para entender un poco mejor, podemos ver este sistema de distribución de energía en el que el flujo de electricidad comienza en la compañía de electricidad cuando es creada en la estación de generación. Luego pasa a la subestación de transmisión, donde incrementan la tensión a través de un transformador elevador de 13,8 kilovoltios hasta 400 kilovoltios, por ejemplo, ¿no? Y eso se efectúa para minimizar el tamaño del cable y las pérdidas eléctricas. El incremento de la tensión depende de la distancia sobre la cual se desplazará y el tipo de instalación, que luego es distribuida apropiadamente en direcciones múltiples a la subestación de subtransmisión, donde la tensión es reducida por un transformador reductor. Luego la electricidad es enviada a la estación de subestación de distribución, en donde la tensión es reducida por los transformadores reductores a tensiones útiles. Y en la energía eléctrica es después distribuida a hogares e instalaciones múltiples. Finalmente, en cada domicilio hay instalaciones cerca de ellas se encuentran transformadores que ajustan la tensión a un nivel apropiado para su uso, como por ejemplo en las plantas industriales, que le llega a 13,8 kilovatios. Entonces esas plantas van a utilizar sus propios transformadores para utilizar el valor requerido en las instalaciones adecuadas, ¿no? Las tarifas de distribución eléctrica, bueno, estas son determinadas a través de una empresa modelo eficiente y representadas por el valor agregado de distribución, VAT. Y bueno, considera tres aspectos. Uno que es los costos asociados al usuario, que son independientes de su demanda y de potencia de energía. Los costos estándares de inversión, operación y mantenimiento asociados a la distribución por unidad de potencia suministrada. Y las pérdidas estándar de distribución en potencia de energía. Podemos ver que a los usuarios finales se les ofrece una gama de posibilidades para poder elegir el plan tarifario que mejor se adecue a su patrón de consumo. Y entonces podemos ver que acá tenemos dos tipos de tarifas. Por ejemplo, son las tarifas de media tensión, MT, o tarifa de baja tensión, BT. En, en este aspecto final de la tarifa de baja tensión podemos ver que existen las tarifas no residenciales o residenciales. En este caso, en la primera figura podemos ver la composición de la tarifa al cliente final. Podemos ver que la remuneración al precio de nivel de generación es de 14,2 céntimos de nuevo sol por kilovatio hora. Luego tenemos el peaje de transmisión, que es de 4,2. Y al final tenemos el valor agregado a la distribución, que es 12,6, que da un total, una tarifa de 31 céntimos de nuevo sol por kilowatt hora, que es la forma utilizada en los recibos o facturas eléctricas que se envían a los clientes finales. Y entonces, al lado se muestra un recibo ficticio correspondiente a un mes que pagaría una familia con un consumo de 115 kilowatts. En la parte superior izquierda del recibo se muestran los datos del suministro, tales como el tipo de conexión que se brinda, donde la cometida podría ser aérea, subterránea o aerosubterránea. Luego podemos ver la potencia contratada, el tipo de medidor, de acuerdo a la conexión, que podría ser a la conexión de red, que podría ser monofásico, bifásico o trifásico. Luego tenemos la tensión de suministro. En el caso de baja tensión es de 220 voltios. Y luego tenemos el tipo de tarifa, entre otros. Eh, los tipos de consumidores. Bueno, el sector eléctrico peruano posee alrededor de 7,6 millones de usuarios entre clientes libres y regulados. Los primeros representan al menos un por ciento, del menos del 1%, que es significativo al crecimiento que han tenido en 2016.
como podemos ver en la primera figura, que son los clientes por tipo de mercado, que en el mercado libre hubo un boom, ¿no? Pues, surgió a partir del 2015-16. Y el mercado regulado siempre estuvo en una alza, ¿no? Hasta el año 2019. Y luego vemos que así la energía es entregada a los consumidores finales, que pueden ser residenciales, industriales o comerciales, y a los servicios públicos en el público. Y bueno, como vemos en en el segundo gráfico, la migración a clientes libres también se encuentra relacionada con la evolución de los precios en los últimos años. Podemos ver en este gráfico la ubicación de del sistema eléctrico de distribución, en los cuales podemos ver que la línea azul son la distribución de 500 kilovatios, las líneas medias naranjitas de 220 kilovatios, las líneas medias moraditas, no sé si se note bien, de 138 kilovatios, y las verdes de 60 kilovatios hasta 69, y las celestitas, aunque no se noten bien, están dentro de cada ciudad, mayormente, que son las, que son las, en el caso de Perú, las instalaciones del sistema de distribución pueden ser de media tensión o de baja tensión, que llega a ese máximo de 30 kilovatios, ¿no? Y bueno, tenemos los diagramas unifilares, que cabe resaltar que voy a mostrarles de las tres ciudades que son importantes en Perú, ¿no? Como por ejemplo en Cusco, la empresa que se encarga es la Electrosureste, ese es su diagrama unifilar del sistema de distribución, ¿no? En él es la otra empresa que se encarga en Lima, que es la capital, tiene un diagrama bastante amplio. Y CEAL es su empresa que se encarga de la distribución en Arequipa, que es mi ciudad, que también es amplia, ¿no? Porque es una ciudad grande. Entonces, después tenemos las normativas de conexión de generación de distribución. Bueno, en el Perú la generación está regulada por la ley 28832, como vimos en el trabajo de transmisión, el decreto legislativo. Entonces, esto se enfoca en la última norma de los usuarios del servicio público de electricidad, en el que ambos dispositivos legales remiten al reglamento de determinación de la potencia máxima de las centrales y demás condiciones técnicas de seguridad y comerciales. Ahora, hablando sobre las multas o penalizaciones aplicadas al sistema, el objeto de este proceso es en sí lograr que las empresas concesionarias cumplan con efectuar la comprobación del correcto funcionamiento de los medidores, ¿no? De energía que están instalados, y de acuerdo a los procedimientos y normas técnicas que son establecidos, ¿no? En la normativa anterior, dentro de los límites de tolerancia que son permitidos. Podemos ver acá en este caso los errores máximos admitibles según la clase de medidor, en el que muestra tres condiciones, ¿no? Que es el valor de la intensidad de corriente, que es 0,5 Ln y máximo, ¿no? Y el factor de potencia. Y después nos da el error porcentual admisible según la clase del medidor. Y después tenemos los plazos máximos de contratación y cambios de medidores que las empresas usan, ¿no? O hacen, o realizan. Tenemos dos eventos, que uno es la prueba de constatación de campo y el otro es el reemplazo de medidores por parte del concesionario. Entonces, según el procedimiento de Sinormin, que es la empresa encargada de las empresas distribuidoras de energía también, eh, muestra, según una muestra aleatoria, ¿no? El total de suministros dice que debe ser contrastado por lo menos una vez cada 10 años. Entonces, ¿cuál es el reclamo del usuario? Según una norma, una directiva, ¿no? En el que de 8 días útiles a partir de la fecha de solicitud y designación de entidad contrastadora. En este cuadro podemos ver una multa contraste de varios usuarios, ¿no? De menos de 20.000 usuarios hasta 500.000 usuarios, ¿no? Y que la multa es 0,1% de contrastes no realizados, y todo se hace en UITES, que es la unidad impositiva tributaria, que llega al valor de 4.300 soles hasta el año pasado. Entonces dice, en el primer tramo usa 0,95% de 4.300 soles, que vendría a ser algo de 40 soles que cobra en el primer tramo. Y en el segundo tramo cobra 1,42% de ese valor de la UIT. Y bueno, la tasa de las pérdidas técnicas y no técnicas, ¿no? Las pérdidas de energía se obtiene del balance energético, al realizar la diferencia de la energía requerida. En este caso, en las pérdidas técnicas podemos ver, se clasifican por el tipo de componente y por las causas que los origina. Y en las pérdidas no técnicas podemos
son algo no técnico, como su nombre inicia, ¿no? Como son las pérdidas por hurto, por fraude, las administrativas y las accidentales. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.